Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara en tu pantalla antes, hola, mi nombre es Molly Westbrook. Subo videos de crímenes reales como este cada semana, así que si crees que es algo que te gustaría ver, por favor suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. También quiero mencionar rápidamente que ahora tengo un podcast, lo cual es muy emocionante. He recibido muchísimos comentarios y mensajes a lo largo de los años preguntando si pondría mis videos en formato de podcast para quienes quieren escuchar mientras están en movimiento y finalmente lo he hecho. Sé que me tardé, pero ya lo hice. Espero eventualmente estar disponible en la mayoría de las plataformas de podcast, pero por ahora pueden encontrar Misterios con Molly, el podcast, en Spotify. Solo escriban Misterios con Molly en la barra de búsqueda y deberían poder encontrarme. También dejaré un enlace en la caja de descripción y si tienen un minuto libre, significaría mucho para mí si pudieran ir, seguirme y calificar el programa en Spotify. Eso ayudaría muchísimo a apoyar el podcast y estaría muy agradecida. También quiero dar un saludo especial a la siempre encantadora Katie, quien diseñó la portada de mi podcast. Estoy absolutamente obsesionada con ella. Katie, si estás viendo esto, muchísimas gracias por hacer realidad mi visión. Dejaré el enlace al Instagram de Katie en la descripción. Vayan a ver su increíble trabajo porque es una diseñadora increíblemente talentosa. Pero bueno, esta semana tengo un caso resuelto de California para compartir con ustedes. Cuando una joven adolescente simplemente desapareció de su casa en medio de la noche en 2003, su preocupada familia inmediatamente se puso en acción para tratar de encontrarla. Junto con la policía, repartían carteles de desaparecida, realizaban búsquedas y hacían llamados en la televisión. Todos colaboraban para averiguar qué había pasado y por qué desapareció. Con el paso de los días y semanas, parecía cada vez más probable que algo siniestro había ocurrido y que hubo juego sucio en su desaparición. Y eventualmente la sospecha empezó a recaer no solo en una, sino en dos personas de su círculo cercano. A pesar de que una de estas personas parecía estar tan angustiada como los demás por su desaparición, cuando la policía investigó más a fondo, descubrieron un historial retorcido de comportamiento controlador y abusivo que había mostrado hacia ella y un posible motivo que podría haber tenido para querer que desapareciera, para quererla muerta. Acompáñame a profundizar en el caso de Justin Van der Schutz. Pero antes de entrar en el caso, por favor, escucha con atención lo siguiente. Este video contiene temas fuertes como abuso doméstico y comportamiento controlador. Las líneas de ayuda para abuso doméstico están en la descripción. Se aconseja discreción al espectador. Así que para el caso de esta semana vamos a regresar a hace más de 21 años, al otoño de 2003 en Auburn, que es una ciudad ubicada en el condado de Placer en el estado de California, en Estados Unidos. Y ella es Justine Renee Van der Schutz. Era una chica de 17 años que vivía en el condado de Placer con su familia. Vivían en una casa en Meadow Vista, condado de Placer. Justine Van der Schutz nació el 30 de marzo de 1986, hija de Don y Lynette Van der Schutz, y era una de dos hijos. Tenía una hermana llamada Christine, unos 18 meses mayor que ella, y la familia Van der Schutz parecía una familia normal y feliz de 4 personas en California. Justine tenía una buena relación con sus padres y hermana, parecían una familia unida. De hecho, Christine describió cómo ella y Justine eran mucho más que solo hermanas. Eran mejores amigas y hacían todo juntas. Los Van der Schutz siempre fueron una familia muy sociable en el vecindario. A menudo hacían reuniones y fiestas en su casa para amigos y familiares. Y por lo que dicen, Cristina y Justina tuvieron una infancia muy feliz y agradable. Los seres queridos de Justina la describían como una joven muy vibrante y divertida. Era carismática, estaba llena de energía. Sus padres decían que era como un torbellino, siempre activa, siempre haciendo algo. Claramente no era del tipo que podía quedarse quieta, parecía muy entusiasta y llena de vida. Cuando ocurrió este caso, Justina aún estaba en la preparatoria, creo que en su último año, por lo que pronto se graduaría y era muy popular en la escuela. Le gustaba participar en muchas actividades escolares. Por ejemplo, jugaba béisbol, jugaba fútbol y estaba en el equipo de porristas. A los 17 años ya había planeado su futuro y carrera profesional. Verás, Justine adoraba todo lo relacionado con la belleza, la moda y el diseño.
Le encantaba maquillarse, arreglarse y crear su propia ropa, y era realmente, realmente buena en eso. Tenía un verdadero talento para eso, así que sabía que eso era lo que quería hacer con su vida. Quería una carrera en la industria de la belleza y la moda, tal vez incluso abrir su propio salón de belleza algún día. Su hermana dijo que, en última instancia, Justine solo quería ayudar a que los demás se sintieran hermosos. Por eso era tan apasionada por la moda y la belleza. Quería ayudar a los demás a sentirse más seguros de sí mismos, supongo. Justine también tenía una relación en el momento en que ocurrió este caso. Ella salía con un chico llamado Daniel Bessemer, o Danny como la mayoría lo llamaba. Él era aproximadamente 2 años mayor que Justine. De hecho, se conocieron cuando Justine tenía 15 años a través de un amigo en común llamado Brandon Fernández. Básicamente, un día los Vanderschutz organizaron una fiesta en su casa para el cumpleaños de su hija mayor, Cristina, y Brandon Fernández llevó a su amigo Danny Besama a esta fiesta, durante la cual Danny y Justine empezaron a platicar y se llevaron muy bien rápidamente y pronto se convirtieron en pareja. Empezaron a salir y a pesar de lo jóvenes que eran, de nuevo Justine tenía solo como 15 o 16 años y Danny tenía 17, pero a pesar de esto parecían estar muy, muy en serio el uno con el otro. Parecía que se enamoraron profundamente y estaban muy comprometidos. De hecho, antes de que ocurriera este caso, Danny incluso hablaba de comprometerse con Justine. Él quería casarse con ella. Parecían muy, muy felices juntos, Danny y Justine, y los Vanderschutz recibieron a Danny con los brazos abiertos. Aparentemente, Danny Besma tuvo una vida familiar algo problemática mientras crecía, no tuvo la crianza más estable, creo que no tenía mucho contacto con ninguno de sus padres y tuvo problemas con la ley en el pasado relacionados con robo y allanamiento, así que era un chico problemático, como ya dije. Y los Vanderschutz reconocieron eso y querían ayudarlo, querían que se sintiera bienvenido y apoyado. El padre de Justine, Don, había ayudado a Danny a conseguir un trabajo en la empresa donde él trabajaba y le permitían quedarse en su casa. Aparentemente incluso le dieron una llave de su casa. Trataban al novio de Justine, Danny, como si fuera parte de la familia. Parecía hacer feliz a Justine, así que ellos estaban contentos de tratarlo casi como a uno de los suyos. Y sí, para el otoño de 2003, la vida de Justine Vanderschutz, de 17 años, parecía buena desde la perspectiva de un extraño. Tenía una buena familia, buenos amigos, una buena relación, estaba esforzándose en la preparatoria y esperaba con ansias su futuro, construir su carrera una vez que se graduara. Sin embargo, como resultó, la graduación era algo que Justine nunca llegaría a ver. El futuro era algo que ella nunca llegaría a ver debido a que simplemente desapareció misteriosamente una noche de septiembre de 2003. La fecha era el 1 de septiembre de 2003 y esa noche la familia Vanderschutz en realidad estaba organizando una gran cena o evento en su casa como solían hacerlo. Organizaron una reunión pequeña e invitaron a familiares, amigos y al novio de Justine, Danny Besma, quien asistió. Parecía que todos disfrutaron la noche y al terminar la cena, los invitados se fueron y Justine comenzó a relajarse para cerrar el día. Preparaba lo necesario para el trabajo del día siguiente. Trabajaba en el consultorio de un doctor y tenía turno a la mañana siguiente. Así que sí, estaba preparando cosas para eso. También ayudó a su mamá, Lynette, a escribir algunas invitaciones para una fiesta de joyería que iba a organizar pronto. Y Justine también habló por teléfono con su hermana mayor, Christine, durante un rato esa noche. Creo que Christine estaba en la universidad en ese momento, así que solían ponerse al día por teléfono y todo parecía estar bien y normal en esa llamada. Parecía una noche normal para Justine, quien finalmente les dio las buenas noches a sus padres y se fue a dormir. Sin embargo, cuando su madre Lynette se despertó a la mañana siguiente, es decir, en la mañana del 2 de septiembre de 2003, miró dentro de la habitación de su hija menor, Justine, y se dio cuenta de que Justine no estaba ahí. ¿Su habitación estaba vacía? De hecho, Justine no estaba en ninguna parte de la casa, y cuando Lynette miró por la ventana, notó que la camioneta de Justine también se había ido. No estaba en la entrada, así que parecía que Justine había salido. Simplemente salió de la casa en algún momento de la noche y no le dijo a sus padres a dónde iba, lo cual era extraño. Realmente parecía muy raro, ya que eso no era propio de Justine hacer algo así. Tampoco creo que sus padres hayan entrado en pánico de inmediato.
De hecho, simplemente asumieron que Justin se había ido a la casa de su novio, Danny. Pensaron que decidió irse a quedar a su casa esa noche. O al menos eso fue hasta más tarde esa misma mañana cuando Lynette van der Schoot recibió una llamada telefónica del propio Danny Bessemer. Él llamó a Lynette preguntando si Justine estaba en casa, pero por supuesto Lynette le dijo que no, que ella no estaba ahí. Supuse que estaba contigo, que se había ido a tu casa anoche, pero Danny dijo que no lo había hecho. No la había visto desde la cena en casa de los van der Schootes la noche anterior. Creo que Danny le dijo a Lynette que llamaba porque intentó contactar a Justine en el consultorio del doctor esa mañana y ella no estaba. Ella no se había presentado a su turno, así que decidió llamar a la casa familiar para averiguar si algo andaba mal. Así que, como te puedes imaginar, fue en ese momento cuando Lynette van der Schoot empezó a preocuparse. Si Justine no se había ido en medio de la noche a la casa de Danny, entonces ¿a dónde demonios había ido? ¿Y dónde estaba ahora? ¿Por qué no se había puesto en contacto con su novio o su familia? Así que Lynette empezó a llamar al resto de la familia. Llamó a su esposo Don al trabajo, a su otra hija Christine, empezó a ponerse en contacto con las amigas de Justine. Básicamente le preguntaba a cada persona en la vida de ella si sabían dónde estaba, si habían tenido noticias de ella, pero nadie sabía nada. Parecía que absolutamente nadie tenía idea de dónde estaba Justine, así que, sin saber qué más hacer, la familia decidió contactar a la policía y reportar como desaparecida a su hija de 17 años. Afortunadamente, el Departamento de Policía del Condado de Placer se tomó este caso muy en serio desde el principio y la investigación sobre la desaparición de Justine van der Schoot comenzó rápidamente. Mientras la policía iniciaba sus averiguaciones inmediatas, los amigos y la familia de Justine también actuaron de inmediato. Comenzaron a hacer todo lo posible para difundir la noticia. Hicieron volantes y carteles de persona desaparecida con la foto de Justine y los colgaron por el vecindario junto con listones rosas, su color favorito. Realizaban búsquedas para encontrarla y pronto la noticia se difundió por todas partes. Pronto los medios hablaron de ella y su familia pidió en televisión el regreso seguro de Justine. Y muy pronto en la investigación se encontró algo. No era Justine, pero sí era su vehículo, su camioneta pick-up, que si recuerdas faltaba de su entrada. Justo al día siguiente de que se reportó la desaparición de Justine, el 3 de septiembre de 2003, una amiga de Justine estaba poniendo volantes sobre el caso de Justine y fue a este estacionamiento de Parque y Viaja en Clipper Gap Road en el condado de Placer, a solo unas millas de donde vive Justine. Ella estaba caminando por ese estacionamiento poniendo volantes en los autos que estaban ahí estacionados, cuando de repente llegó a un auto, una camioneta, y se dio cuenta, espera un momento, esta es la de Justine. La camioneta desaparecida de Justine aparentemente había sido abandonada en este estacionamiento de Parque y Viaja. Así que la amiga alertó a la familia, avisó a la policía y todos acudieron a la camioneta. Y para ser honesta, nada en la camioneta parecía fuera de lo común. No había sangre ni señales de una pelea violenta dentro del vehículo o alrededor de él. Simplemente parecía que la habían dejado abandonada, como dije, y el hecho de que la hubieran dejado en un estacionamiento de Parque y Viaja hizo que los detectives consideraran si tal vez Justine había elegido desaparecer o simplemente irse por un tiempo. Verás, una teoría que surgió al principio de la investigación fue que tal vez Justine había decidido viajar a Florida porque a principios de ese mismo año, durante las vacaciones de primavera de 2003, ella había ido a Florida de vacaciones y mientras estaba allí conoció y se volvió muy cercana a un chico que trabajaba en la marina. Ella pensaba que él era muy guapo, amable y dulce, y a Justine realmente le gustaba. Les contó a todas sus amigas sobre él cuando regresó a California, así que se consideró la posibilidad de que tal vez ella hubiera ido a verlo. Quizá él la recogió en ese Park and Ride y la llevó de regreso a Florida. Sin embargo, la policía descartó pronto esta teoría al contactar al hombre de la marina en su base y comprobar que no era el caso. Él afirmó que no había hablado con Justine van der Schoot en un mes y la policía comprobó que no estaba relacionado con su desaparición. La investigación y las búsquedas de Justine siguieron. 8 días después de su desaparición se hizo una vigilia en el estacionamiento del parque y el lugar donde hallaron el camión.
Fue organizada por su familia y sus amigos en un esfuerzo por seguir difundiendo la noticia de su desaparición y rezar para que regresara a casa sana y salva. Y muchísimas personas asistieron a esta vigilia para mostrar su apoyo a la familia Van der Schoot. Asistieron los amigos de Justin y su novio Danny Besomar. Quiero decir, él en particular parecía estar haciendo todo lo posible para ayudar a la familia a encontrar a Justine. Él también estaba buscando, también hacía llamados al público, salía en la televisión pidiendo ayuda y parecía estar tan desconsolado y angustiado en esos llamados, tan desesperado por respuestas, desesperado por saber qué le había pasado a su novia. Danny mostraba fotos de él y Justine durante estos llamados, diciendo que ella era toda su vida, cuánto la adoraba. Incluso mostró este certificado de tasación de un anillo de compromiso que tenía. Estaba mostrando que había comprado un anillo de compromiso para Justine. Planeaba pedirle que se casara con él, así de mucho la amaba. Danny Besama estaba tan angustiado y asustado como la familia de Justine mientras ella estuvo desaparecida. ¿Pero acaso esto solo era una actuación? Verán, a medida que pasaban los días y aún no había señales de Justine, los detectives comenzaron a investigar más a fondo a las personas en su vida como posibles sospechosos, supongo, investigando más a fondo a sus familiares, sus amigos y, por supuesto, a su novio Danny Besomar. Y lo que surgió de esto, al investigar especialmente a Danny, fue que la relación entre él y Justine en realidad no era todo lo que parecía. Resulta que en el momento de la repentina desaparición de Justine, su relación estaba muy, muy mal y de hecho parecía estar llegando a su fin. Mientras que para un extraño parecían ser esta pareja adolescente, feliz y muy enamorada, la realidad era muy, muy diferente. Porque las amigas de Justine le informaron a los detectives que Danny en realidad era un novio increíblemente abusivo. Quiero decir, parecía que al principio, al inicio de su relación, él realmente era el novio perfecto y trataba a Justine como cualquier pareja querría ser tratada. Pero con el tiempo esto empezó a cambiar. Su verdadera personalidad empezó a salir a la luz y se volvió muy, muy posesivo y controlador con Justine, diciéndole lo que podía y no podía hacer, a quién podía y no podía ver. Se ponía increíblemente celoso cada vez que ella, incluso solo por hablar o tener una conversación con otro chico. Como sabemos, Justine era una joven muy popular y además de amigas, también tenía muchos amigos hombres, o al menos solía tenerlos. Cuando empezó una relación con Danny, él de hecho empezó a ir con estos amigos hombres de Justine y les decía que no podían tocar a Justine, que no podían hablar con ella, porque en sus ojos ella era suya. Ella le pertenecía. Como dije, para Danny Besma, Justine era una posesión, alguien que él poseía. Él solo quería aislarla completamente de sus amigos para que todo lo que ella tuviera fuera a él. Y como puedes imaginar, con el tiempo esto realmente afectó su relación a Justine y a su salud mental. Y creo que ella simplemente aguantó este comportamiento controlador de Danny por un tiempo, pero fue casi como si cuando conoció a ese marinero en Florida durante las vacaciones de primavera de 2003, se le abrieron completamente los ojos. Ahora, no sé hasta qué punto llegó la relación de Justine con este marinero, si realmente pasó algo entre ellos, si solo tuvieron un pequeño romance de vacaciones o algo así, no lo sé. Pero parece que probablemente se dio cuenta al conocer a este marinero de que en realidad la forma en que Danny la trataba no era normal. No era normal que una pareja controlara con quién puedes y no puedes hablar, qué puedes y no puedes usar, a dónde puedes y no puedes ir. Así que cuando regresó de las vacaciones de primavera, cuando volvió con Danny a California, creo que su paciencia con su comportamiento empezaba a agotarse. Como dije, Danny era un joven increíblemente celoso y de hecho se enteró de la relación aventura o como quieras llamarle de Justine con este marinero en Florida. Y la forma en que se enteró fue porque en realidad intervino el teléfono de Justine y su mejor amigo Brandon Fernández lo ayudó a hacerlo. Si recuerdas, Brandon Fernández era un amigo en común de Danny y Justine, y así fue como ellos dos se conocieron a través de él en una fiesta. Para entonces, Brandon y Danny ya eran compañeros de cuarto y muy cercanos. Siempre estaban juntas. Se decía que eran muy parecidas y compartían muchos de los mismos pasatiempos e intereses, uno de los cuales, por cierto, era el asesinato y el crimen real.
Ambas parecían estar obsesionadas de manera poco saludable con el tema de la violencia y el asesinato, algo que hay que tener en cuenta. Pero sí, eran compañeros de cuarto y Brandon Fernández en realidad era un joven muy inteligente, especialmente cuando se trataba de tecnología. La gente lo describía como una experta en todo lo relacionado con la tecnología y las computadoras, era una genia de las computadoras. Cuando su mejor amigo y compañero de cuarto, Danny Besma, le pidió intervenir el teléfono de Justine, para Brandon fue fácil. Y eso significaba que Danny podía escuchar cualquier llamada telefónica que Justine recibiera, incluidas las llamadas entre ella y el marinero de Florida, lo cual, como puedes imaginar, solo alimentó más sus celos. Él creía que Justine le estaba siendo infiel y estaba enojado. Y ahora, de repente, en el otoño de 2003, Justine está desaparecida. Así que, al enterarse de todo esto, los detectives realmente empezaron a preguntarse si el novio de Justine, Danny Besomar, tenía algo que ver con su desaparición. De nuevo, él intentaba aparentar ser este novio preocupado y angustiado, pero ¿era solo una actuación? ¿Estaba tratando de encubrir el hecho de que él estaba involucrado en este caso? ¿Le hizo algo a Justine? Y la policía no solo empezó a sospechar de él, también comenzaron a sospechar de su compañero de cuarto, Brandon Fernández. Empezaron a preguntarse si él también estaba involucrado. ¿Él y Danny estaban juntos? Verás, Brandon Fernández parecía tener posiblemente su propio motivo para querer hacerle algo a Justine, su propia venganza personal contra ella. Aunque ellos dos, Justine y Brandon, solían ser amigos para el otoño de 2003, él realmente despreciaba a Justine, para ser completamente honesta. Verás, en el momento en que ocurrió este caso, Brandon tenía su propia novia llamada Lindsay, quien creo que era muy buena amiga de la propia Justine. Y aparentemente Brandon acusó a Justine de estar constantemente metiéndose en su relación con Lindsay porque Justine, por alguna razón, creía que Brandon era un infiel en serie. Él le estaba siendo infiel a Lindsay y Justine se lo decía a Lindsay. Ella le decía que Brandon era infiel y que merecía algo mejor. De hecho, la policía descubrió que menos de una semana antes de que Justine desapareciera, ella y Lindsay asistieron a una fiesta en la casa de sus novios, en la casa de Brandon y Danny, y durante esa fiesta tuvieron una conversación en la que se prometieron mutuamente que ambas iban a terminar con los chicos. Ambas iban a terminar sus relaciones porque sabían que la manera en que las estaban tratando no era correcta. Entonces, de nuevo, ¿eso fue un motivo? Danny se enteró de que Justine planeaba terminar con él y decidió hacerle algo, posiblemente matarla. Porque en sus ojos, si él no podía tenerla, entonces nadie más podría. Y Brandon decidió participar, ayudar a su amigo Danny a hacer esto, porque de nuevo él tenía sus propias razones para querer que Justine desapareciera. Pero la razón principal por la que Brandon Fernández también se convirtió en sospechoso en este caso fue porque, como parte de sus investigaciones, la policía intentó rastrear el teléfono celular de Justine Vandershow y lo que encontraron fue que la noche en que desapareció, los registros de las torres de telefonía mostraron que la última vez que se usó su teléfono, ella estaba en el área norte de Auburn. ¿Y adivina quién fue su último contacto en su teléfono? Su registro de llamadas mostró que la última persona con la que habló por teléfono fue nada menos que Brandon Fernández. De hecho, él llamó a Justine 2 veces esa noche y después de esas llamadas el teléfono nunca volvió a usarse y Justine nunca volvió a ser vista. La policía se acercaba tras casi 2 semanas de investigación. Había pasado casi una quincena desde la última vez que vieron a Justine, y ahora los principales sospechosos eran Danny Besma y Brandon Fernández. Realmente empezaban a creer que estos dos hombres estaban involucrados en lo que sea que le hubiera pasado a Justine Vandershoot. Así que ambos hombres fueron interrogados y se les preguntó qué habían estado haciendo la noche en cuestión, la noche del 1 de septiembre de 2003 pasando al 2 de septiembre. Danny contó que tras la cena en casa de los padres de Justine, se fue directo a su casa con Brandon. Eso fue todo. Él ya estaba en casa por la noche, solo estaban ellos dos y se quedaron juntos toda la noche. Y Brandon confirmó esto. Él dijo lo mismo, que sí, estuvieron en su departamento toda la noche y nunca salieron. Así que parecían tener la misma historia. Básicamente eran la coartada el uno del otro. La policía le preguntó a Brandon que, si ese era el caso, entonces ¿por qué llamó a Justine 2 veces la noche en que desapareció? ¿Por qué la última llamada que ella recibió fue de él?
Y al parecer él dijo algo como, oh, eso solo fue un accidente. Él afirmó que en realidad intentó llamar a su novia Lindsay ambas veces, pero que accidentalmente marcó el número de Justin porque estaba justo al lado del número de Lindsay en su teléfono. Sin embargo, la policía pronto recibió una pista de un miembro del público que puso en duda tanto la historia de Danny como la de Brandon de esa noche, lo que demostró que estaban mintiendo. Esta pista en realidad vino de un primo de Brandon Fernández. Su nombre era Clayton y dijo a la policía que la noche en que desapareció Justin Van der Schie, él y un amigo se quedaron en el departamento de Brandon y Danny. Entonces no estaban solos esa noche como decían Brandon y Danny. Y de hecho, Clayton les dijo a los detectives que tanto Brandon como Danny habían salido de la casa esa noche. Ambos se fueron juntos y no regresaron a casa hasta horas después. Y Clayton no tenía idea en ese momento de a dónde habían ido, pero al enterarse esa misma noche de que Justin Van der Schie había desaparecido repentinamente, empezó a pensar que tal vez su primo Brandon y Danny Besama eran responsables de su desaparición y que por eso salieron de la casa esa noche. Así que ahora los chicos no tenían una coartada, y de hecho la policía le pidió al primo de Brandon, Clayton, más ayuda en la investigación. Después de que Clayton proporcionó esta pista, le preguntaron si estaría dispuesto a que la policía grabara una llamada telefónica entre él y Brandon y, básicamente, ver si podían atrapar a Brandon en esa llamada para obtener pruebas concretas de que había mentido sobre su coartada. Evidencia con la que la policía podría confrontarlo porque, ya sabes, si la policía confrontaba a Brandon solo con la pista de Clayton, él podría decir simplemente que Clayton es un mentiroso. Él lo inventó. Pero si tuvieran una grabación incriminatoria de Brandon hablando por teléfono con Clayton, confirmando lo que Clayton había dicho, bueno, Brandon no podría negar eso, ¿verdad? Serían sus propias palabras. Clayton aceptó ayudar, afortunadamente. Llamó a su primo Brandon como planearon y básicamente empezó a decirle cosas como: Brandon, no puedo seguir guardando este secreto por ti. He hablado con mi papá sobre esto y tengo que decirle a la policía que tú y Danny salieron de la casa la noche en que Justin desapareció. A lo que Brandon claramente empezó a entrar en pánico. Empezó básicamente a suplicarle a Clayton que no hiciera esto, que por favor siguiera mintiendo por él, porque si decía la verdad a la policía, él y Danny tendrían problemas. ¡Bingo! La policía había obtenido exactamente lo que quería de esta llamada telefónica grabada. Y como dije, ahora planean confrontar a Brandon Fernández con esta evidencia. Ahora, para este punto del caso, el FBI ya había sido llamado para ayudar con la investigación y se les asignó la tarea de realizar esta siguiente entrevista con Brandon Fernández. Una vez más, él continuó negando toda participación, manteniendo la misma historia que ya había dado anteriormente, que él y Danny Bessemer estuvieron en la casa toda la noche en la fecha en cuestión. Pero entonces la policía sacó la grabación incriminatoria. Le pusieron a Brandon la conversación telefónica grabada que había tenido con su primo Clayton, en la que le rogaba que siguiera mintiéndole a las autoridades por él y Danny. Y cuando la grabación dejó de sonar, uno de los detectives le preguntó, cito, «Brandon, ¿alguna vez has visto morir a alguien?» A lo que Brandon Fernández respondió que sí. Había dejado de fingir. Los detectives contaron cómo Brandon Fernández se puso muy pálido tras escuchar la grabación. Se puso pálido, se quebró y les confesó que de hecho sabía mucho más sobre la desaparición de Justin Van der Schie de lo que había admitido antes. De hecho, él sabía dónde estaba su cuerpo sin vida. Brandon Fernández les dijo a los detectives que Justin estaba muerta. Ella había muerto la noche en que desapareció y él no estaba ahí, pero él no la había matado. No fue él quien lo hizo, fue su compañero de cuarto y mejor amigo, Danny Besama, el novio de Justin. Ahora, por supuesto, Brandon fue entrevistado varias veces sobre su versión de esa noche y cada vez cambiaba un poco la historia. Su relato cambiaba constantemente. Nunca era consistente. Por ejemplo, en un momento decía que Danny había estado planeando matar a Justin durante mucho tiempo antes de que realmente sucediera. Y luego, después, decía que él mismo no tenía idea de lo que Danny planeaba hacer esa noche. Básicamente, les dijo a los detectives que en esa noche fatídica, Danny le hizo creer que los tres, Danny, Brandon y Justin, iban a salir a robar unas plantas de marihuana de una granja cercana. Eso fue lo que Danny le dijo a Justin para convencerla de que se reuniera con él y saliera de su casa.
Así que los tres se reunieron en ese estacionamiento de Park and Ride, donde después encontraron la camioneta de Justine, y luego Justine se subió al vehículo de Brandon con él y Danny, completamente sin saber que Danny tenía un plan mucho más siniestro para ella esa noche. Danny le estaba diciendo a Brandon a dónde conducir, y durante el trayecto Brandon dijo que Danny empezó a poner una cinta que él mismo había grabado. Ahora, esta cinta era tanto una canción como fragmentos de las conversaciones telefónicas grabadas de Justine que ella había tenido anteriormente con, creo, el marinero de Florida. Danny había intervenido el teléfono de su novia. Él había estado escuchando las llamadas telefónicas de Justine y ella no tenía ni idea. Hasta que, por supuesto, él empezó a reproducir esta cinta en el auto. Entre partes de esta canción había grabaciones de las llamadas telefónicas de Justine. Y hablando de la canción, por cierto, Danny había pensado muy cuidadosamente en qué canción quería poner. Era una canción llamada El juego de una banda llamada Disturbed y aparentemente trataba de una chica que le había sido infiel a su novio, así que él decide matarla. La letra de esta canción es perturbadora, con frases como «No está bien, está loca», «Correrá por su vida ahora que me mintió», «La maldita fue y dijo una mentira y ahora nunca volverá a decir otra mentira». «La maldita fue y dijo una mentira, nunca me había mentido». Y además, ¿no sabes que tu deseo se va a cumplir hoy? Otra víctima muere esta noche. ¿Puedes imaginar lo aterrada que estuvo Justine esa noche en el auto con Danny poniendo esa canción perturbadora y fragmentos de sus llamadas telefónicas una y otra vez? En ese momento debió haberse dado cuenta del peligro en el que estaba. Debió notar que Danny mintió, que no robarían esas plantas de marihuana. Danny en realidad planeaba hacerle daño. Brandon afirmó que Danny le indicó que condujera hasta esta zona en la ladera de Applegate, California, a unos 14 kilómetros de Auburn, y que cuando llegaron, Danny le ordenó a Brandon que se alejara un rato para poder hablar a solas con Justine en el auto. Así que Brandon hizo exactamente eso, hizo lo que Danny le dijo, se alejó colina abajo. Sin embargo, recordó que solo unos minutos después escuchó el sonido del claxon de su auto y el grito de una mujer. Era Justine quien estaba gritando. Así que rápidamente regresó al área donde estaba el auto y ahí vio el cuerpo de Justine en el suelo con Danny encima de ella y sus manos alrededor de su cuello. También había una pistola eléctrica junto a Justine. Danny la había electrocutado y luego la estranguló. Y Brandon también afirmó que Danny se estaba riendo y seguía diciendo las palabras yo gano, una y otra vez, que aparentemente eran letras de la canción El Juego, la canción que él puso en el auto. Otro ejemplo de cómo la historia de Brandon cambiaba constantemente. Así que inicialmente afirmó que cuando regresó al auto después de escuchar el claxon y los gritos, Justine ya estaba muerta. Danny la había estrangulado hasta matarla. Sin embargo, después cambió esto y dijo que en realidad ella aún no estaba muerta. Ella todavía estaba viva cuando él regresó. De hecho, podía escucharla tratando de respirar, luchando por inhalar y exhalar. Y dijo que Danny lo obligó a ayudar a encubrir este crimen y Brandon simplemente hizo lo que le decía porque tenía miedo de Danny. Tenía miedo de que si no hacía lo que le decía, le haría lo mismo a él, que también lo mataría a él y a su novia Lindsay. Así que los dos hombres cavaron una tumba, pusieron el cuerpo de Justine dentro y Brandon afirmó que Danny también vertió este químico sobre el cuerpo de Justine con la esperanza de que se descompusiera más rápido. Creo que fue limpiador de drenaje lo que vertió sobre ella. Luego la cubrieron con tierra y se fueron del lugar. Y de nuevo, Brandon afirmó que Danny lo obligó a seguir la historia, que ambos estuvieron en su departamento toda la noche para darse una coartada. Y después de esto, intentaron seguir como si nada, actuar tan normal como pudieron. Como sabemos, Danny intentó hacerse pasar por un novio preocupado. Incluso llamó a la mamá de Justine la mañana siguiente, actuando como si estuviera preocupado por Justine porque no se había presentado a trabajar. Hizo todo un teatro para tratar de engañar a todos. Después de esta confesión, Brandon Fernández aceptó llevar a los detectives al área en Applegate donde podían encontrar los restos de Justine. El 18 de septiembre de 2003, unos 16 días tras su desaparición, la policía recuperó el cuerpo de Justine Van der Schue, de 17 años,
Cuando llegaron a la escena, de hecho encontraron una joya que pertenecía a Justin en el suelo. Era esta pequeña cereza y luego, a solo unos metros de ahí, había un colchón azul. Y cuando la policía cavó en el suelo debajo de este colchón azul, ahí encontraron el cuerpo sin vida de Justine. Creo que estaba desnuda, había sido enterrada a unos 4 pies de profundidad. Y cuando su cuerpo fue llevado a una autopsia, se confirmó que sí, había sido estrangulada. Sin embargo, eso no fue todo lo que reveló la autopsia de Justine. De hecho, el forense descubrió que antes de morir ella había ingerido e inhalado tierra. Había tierra en sus pulmones, lo que indicaba fuertemente que todavía estaba viva cuando Danny y Brandon la pusieron en la tumba y empezaron a cubrirla con tierra. Esta pobre chica de 17 años había sido enterrada viva. Y esa fue, en última instancia, la causa de su muerte, asfixia por haber sido enterrada viva. Pero la tierra no fue lo único que ella había ingerido. También se encontró que tenía un químico, creo que consistente con el limpiador de drenaje en su hermana, lo que sugiere que, además de verter este químico sobre su cuerpo en un intento de disolver sus restos, los hombres también se lo vertieron por la garganta. De nuevo, mientras ella aún estaba viva. Quiero decir, fue simplemente horrible. La brutalidad de este crimen es increíble, ¿verdad? Ahora, como sabemos, como discutimos durante sus confesiones, Brandon Fernández realmente hizo todo lo posible para tratar de desvincularse de este crimen lo más posible. Él admitió que sí, estuvo ahí esa noche, pero afirmó que no tenía idea de que Danny planeaba matar a Justine antes de que sucediera y que no estaba presente cuando comenzó el ataque cuando Danny estranguló a Justine. Y también afirmó que solo participó en el encubrimiento por miedo, porque le aterrorizaba Danny Bessemer. Brandon casi intentaba decir que él mismo era una víctima en todo esto. Pero la policía no lo creyó ni un minuto, siendo honesta. No creyeron que él solo fuera un espectador en este asesinato. Ellos creían firmemente que él tuvo un papel mucho más grande, tanto en el crimen mismo como en la planificación del crimen de antemano, también. O sea, primero sabemos que Brandon odiaba a Justine por su supuesta intromisión en su relación con Lindsay. Sabemos que él ayudó a Danny a intervenir el teléfono de Justine antes de que ocurriera este caso. Pero también, otra cosa que hizo que la policía creyera que Brandon ayudó a planear este crimen fue que, básicamente después del hallazgo del cuerpo de Justine, la policía recibió una pista de un jinete y él pudo decirles que aproximadamente 3 días antes de que Justine desapareciera y, como ahora sabemos, fuera asesinada, él había pasado por ahí. El área en Applegate donde más tarde se encontró su cuerpo y recordó haber visto un hoyo recién cavado en el suelo justo donde estaba la tumba de Justine. Así que esto indicaba que Brandon y Danny habían estado en el área donde Justine fue asesinada días antes de cometer este crimen y cavaron su tumba en preparación, sabiendo que iban a hacer esto, sabiendo que la iban a matar. Pero, por supuesto, eso no es lo que Brandon afirmó. Él dijo que cavaron el hoyo esa misma noche en que Justine murió. Pero esta declaración del jinete demostró que él estaba mintiendo. Otros aspectos del crimen que sugerían que Brandon era mucho más culpable de lo que decía eran el hecho de que después del asesinato hizo esfuerzos para cubrir sus huellas, como cambiar las llantas de su vehículo para que no coincidieran con las huellas de neumáticos que la policía pudiera encontrar después en la escena del crimen. Aparentemente, las herramientas que los hombres usaron para cavar el hoyo, como un pico y una pala, también eran de Brandon. En realidad eran de sus padres. Él las tomó de sus padres y después del crimen las arrojaron por encima de la cerca en la casa de sus padres. La policía encontró en el lugar de trabajo de Brandon un recibo triturado de las llantas nuevas que había puesto en su auto, así como piezas del dispositivo de grabación que Brandon había usado para intervenir el teléfono de Justine. Así que realmente estaba haciendo un esfuerzo por deshacerse de las pruebas después de este crimen. Y en última instancia, pruebas del propio Danny Besma también incriminarían a Brandon Fernández. Tras la confesión de Brandon, la policía confrontó a Danny Besma y le dijo que el juego había terminado. Podía dejar de fingir ser el novio desconsolado porque Brandon ya había confesado y los había llevado al lugar donde podían encontrar el cuerpo de Justine. Y creo que al principio Danny siguió intentando negarlo, pero al final se rindió y él también confesó el asesinato de Justine.
Como mencioné, la versión que él dio implicaba mucho a Brandon y sugería que tuvo un papel mayor en el asesinato de lo que admitía. La versión de Danny era que sí, fue él quien estranguló a Justine, pero que Brandon lo animó e incitó mucho a hacerlo. Él reconoció que cavaron la tumba días antes del asesinato con herramientas que Brandon tomó de sus padres, lo que coincidía con la pista del jinete. Y dijo que Brandon sabía perfectamente cuál era el plan esa noche, sabía exactamente lo que iba a suceder. Él no estaba en la oscuridad para nada. Creo que Danny también afirmó que Brandon estuvo presente cuando él estranguló a Justine y que, de hecho, Brandon lo empujó a que siguiera estrangulándola. Danny Besama en realidad afirmó que en un momento, mientras tenía las manos alrededor del cuello de Justine, quiso detenerse porque escuchó a Justine decir, cito, «Danny, te amo». Y esas 4 palabras le hicieron cambiar de opinión, le hicieron decidir que no quería hacer esto, no quería matarla. Pero él les dijo a los detectives que Brandon le dijo que tenía que continuar, tenía que seguir porque ya era demasiado tarde. Esto ya era intento de asesinato y si dejaban que Justine viviera, ella iría a la policía. Así que Danny tuvo que seguir estrangulándola. Según Danny, en realidad Brandon fue quien dio el químico limpiador de desagües. Él fue quien llevó eso a la escena y aunque Danny admitió que él había vertido el químico sobre Justine en la tumba, alegó que Brandon fue quien se lo vertió en la garganta, no él. Así que, a pesar de ser mejores amigos y compañeros de cuarto, ambos hombres se volvieron el uno contra el otro muy rápido. Pero por lo que puedo entender de los dos, creo que la policía estaba más inclinada a creer la historia de Danny que la de Brandon. Quiero decir, probablemente había mentiras en las historias de ambos hombres, sinceramente. Pero sí, creo que estaban más inclinados a creerle a Danny, porque Danny no estaba tratando necesariamente de minimizar su papel en este crimen como lo hacía Brandon. De nuevo, Brandon estaba tratando de echarle la mayor parte de la culpa a Danny y afirmaba que él solo estuvo involucrado en el encubrimiento de este crimen por miedo. Sin embargo, las pruebas, incluida la declaración de Danny, ahora sugerían lo contrario. Tras el descubrimiento del cuerpo de Justine, ambos hombres fueron arrestados y acusados de asesinato. Creo que ambos fueron inicialmente acusados de asesinato en primer grado. Sin embargo, al iniciar los procedimientos judiciales, esto cambió. Para evitar que la familia de Justine pasara por el dolor y tormento de no solo uno, sino 2 juicios, a ambos hombres se les ofrecieron acuerdos de culpabilidad, creo que para que pudieran evitar la pena de muerte. Y 2 años después del crimen, en 2005, Danny Besma, de 20 años, se declaró culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciado a 25 años a cadena perpetua. Así que posiblemente podría obtener libertad condicional después de cumplir 25 años, pero también puede que no se la concedan, puede pasar el resto de su vida tras las rejas. Durante el proceso judicial de Brandon Fernández, él se declaró culpable de un cargo menor de asesinato en segundo grado y fue sentenciado a 15 años a cadena perpetua. Brandon Fernández pudo solicitar libertad condicional. Él tuvo una audiencia de libertad condicional en 2017, pero la familia de Justine estaba decidida a hacer todo lo posible para evitar que la obtuviera, para mantenerlo tras las rejas. Comenzaron una campaña, crearon una petición para mantenerlo en la cárcel, la cual aparentemente reunió más de 20,000 firmas y afortunadamente tuvieron éxito. Su solicitud de libertad condicional fue rechazada. Sin embargo, solo 2 años después de esto, en 2019, un cambio en la ley estatal de California significó que Brandon Fernández podría solicitar que se anulara por completo su condena por asesinato en segundo grado. Era una ley llamada Proyecto de Ley del Senado 1437 y proporcionaba un proceso para que los condenados por asesinato pudieran solicitar una nueva sentencia y su liberación si afirmaban que solo eran cómplices del asesinato y que no tenían la intención de matar. Esto parecía aplicarse a Brandon, ya que él seguía manteniendo que no tenía idea de lo que le iba a pasar a Justine esa noche y que, de nuevo, solo estuvo involucrado en el encubrimiento y no en el asesinato en sí. Como mencioné, él buscaba que anularan su condena por asesinato en segundo grado y ser sentenciado solo como cómplice tras los hechos, esperando una pena menor.
Así que, debido a esta nueva ley, Brandon Fernández tuvo que ir a la corte de nuevo en mayo de 2024, o sea, apenas el año pasado, como parte de una audiencia probatoria donde un juez decidiría si la evidencia demostraba que este era un caso de asesinato en segundo grado o de cómplice de asesinato después de los hechos. Y la fiscalía en realidad hizo que Dani Besma, quien para ese momento tendría unos 38 años, testificara como su testigo principal, declarando que Brandon Fernández sí tuvo mucha más participación en este crimen de la que siempre había admitido, y al final el juez estuvo de acuerdo con la fiscalía. La petición de Brandon fue rechazada y el cargo de asesinato en segundo grado se mantuvo, para satisfacción de la familia Vandershoot. Estaban felices de que su petición fallara. Dani Besma también ha solicitado la libertad condicional en años recientes, pero se la negaron. Los Vandershoots continúan trabajando arduamente para que ambos hombres permanezcan encarcelados y hasta ahora ambos siguen en prisión. Creo haber leído que no podrán solicitar la libertad condicional de nuevo hasta 2027 y 2028, pero esperemos que no tengan éxito en sus solicitudes de libertad condicional una vez más cuando llegue ese momento. Tras el asesinato de Justine, la familia Vandershoot decidió que era necesario hacer más para educar a los jóvenes, educar a los adolescentes sobre las señales de advertencia de relaciones controladoras y abusivas. Así que comenzaron a hacer campaña por la ley Justine para desarrollar un portal estatal de recursos de prevención de violencia en el noviazgo adolescente para las escuelas en California, con la esperanza de que los adolescentes puedan identificar las señales de advertencia de abuso en sus relaciones y obtener ayuda si la necesitan. Su arduo trabajo en la campaña fue exitoso. En 2023, la ley Justine, o el proyecto de ley de la Asamblea 1071, como también se le conoce, fue aprobada en California, lo cual es simplemente increíble. Sabes, por más desgarrador que sea el caso de Justine, al menos de esto pudo surgir una ley increíblemente positiva e importante. Y no tengo ninguna duda de que ha salvado muchas vidas y seguirá salvando vidas. Y todo es en nombre de Justine, como un legado para ella gracias a la familia Vandershoot. Y eso concluye, y eso nos lleva al final de este caso. Eso concluye el caso de Justine Vandershoot. Un caso realmente trágico, un asesinato sin sentido de una joven hermosa que tenía toda su vida por delante y todo le fue arrebatado por un hombre que simplemente no pudo soportar el rechazo. Como siempre, por favor, déjenme saber sus pensamientos y opiniones sobre este caso aquí abajo en los comentarios. Me gustaría saber su opinión y también pueden sugerir otros casos para cubrir en el canal. Nuevamente, pueden dejarlos en los comentarios aquí abajo o, alternativamente, tengo un formulario de solicitud de casos que está enlazado en la caja de descripción de cada uno de mis videos. Muchas gracias a todos por ver, por favor denle like a este video y suscríbanse si aún no lo han hecho y nos vemos la próxima semana para otro misterio con Molly. ¡Adiós!